españoles. Franco ha muerto. Durante casi 40 años, España vivió bajo el mando de un solo hombre. Este es el retrato de una época que marcó a varias generaciones. Al terminar la guerra civil, el país estaba devastado. Ciudades destruidas, familias rotas y una sociedad controlada por el miedo. La vida cotidiana se llenaba de restricciones, y cada gesto estaba vigilado por el régimen. Pero, más allá de la política, había una España que luchaba por sobrevivir. Campesinos trabajando la tierra, obreros en fábricas, niños en escuelas austeras y silenciosas, intentando mantener la rutina, en medio de la austeridad y la vigilancia constante. Para entender la España de Franco, hay que mirar atrás. En 1936, el país se parte en dos. Por un lado, la República. Por el otro, el bando sublevado. La guerra civil deja casi 500.000 de muertos, ciudades destruidas y familias enfrentadas. Durante 3 años, España fue un país roto, enfrentado entre vecinos. De un lado, los republicanos defendían la democracia, del otro, los sublevados de Franco buscaban restaurar el viejo orden. Las batallas se extendieron por todo el país, el miedo y el hambre se volvieron parte del día a día, y ciudades enteras quedaron reducidas a escombros. Cuando el conflicto terminó en 1939, no llegó la paz, solo el silencio. España quedó exhausta, sin recursos, y con un pueblo que intentaba sobrevivir entre ruinas, heridas y recuerdos imposibles de olvidar. «1939. Franco asume todo el poder. La iglesia, el ejército y Franco se convierten en los pilares del nuevo Estado. En la España de los años 40, la vida era una mezcla de rutina, escasez y silencio. Las familias se reunían para comer, compartiendo pan, sopa y conversación apagada. El alimento era escaso y la cartilla de racionamiento dictaba cuánto podía comer cada hogar. Fuera, las calles parecían vacías. Solo el sonido de las fábricas rompía el silencio, hombres y mujeres trabajando largas horas por sueldos precarios. En el campo, los campesinos seguían arando la tierra como siglos atrás. La vida rural ofrecía aire limpio, pero también aislamiento y pobreza. En las escuelas, los crucifijos presidían las aulas. Los niños, con uniformes idénticos, recitaban oraciones antes de aprender a leer. Los curas y las monjas marcaban la educación y, con ella, la moral de todo un país. La iglesia lo vigilaba casi todo, desde la forma de vestir hasta lo que se podía decir. Y el papel de la mujer quedaba reducido al hogar: criar, rezar y servir. Pero entre tanta norma, muchos conservaron la costumbre de seguir adelante. Tras la guerra, no todos aceptaron el silencio impuesto por el régimen. En las montañas y pueblos, pequeños grupos recordaban los ideales republicanos y buscaban justicia. Se les llamaría los maquis, guerrilleros que resistían desde la sombra, desplazándose sigilosamente para proteger a sus familias y mantener viva la memoria de la República. Cada acción podía decidir entre la vida y la muerte, y la tensión constante formaba parte de su existencia.
Sus provisiones eran escasas, pero cada gesto era parte de una lucha silenciosa contra la represión. Planificaban pequeñas emboscadas y sabotajes a convoyes militares, sin pretender derrocar al régimen, solo resistir. La vigilancia constante les daba ventaja, pero la incertidumbre siempre acompañaba. La vida en la montaña era dura, fría y peligrosa, pero allí florecía la esperanza. Se ocultaban en senderos rurales y claros del bosque, siempre atentos al más mínimo signo de peligro. Por la noche, encendían fogatas para cocinar o revisar mapas, evitando ser vistos y manteniendo la calma. Los campamentos eran humildes, pequeñas tiendas y refugios improvisados, donde compartían raciones y planificaban sus movimientos. Sus emboscadas eran puntuales, buscando obstaculizar al régimen y mantener viva la resistencia. Cada noche traía incertidumbre. La vigilancia constante era necesaria para sobrevivir y proteger a los compañeros. El compañerismo era esencial, fortaleciendo la moral frente a la represión y el miedo. Aunque con ataques limitados, la resistencia de estos hombres y mujeres fue un símbolo de esperanza y coraje. No todos los actos de resistencia eran con armas. Muchos sucedían dentro de las casas, de manera silenciosa y discreta. La educación clandestina era una forma de resistencia que mantenía viva la memoria de la libertad. Cada hogar era un lugar de cultura y dignidad, a pesar de la escasez y la vigilancia del régimen. Los libros, cartas y canciones prohibidas eran testigos de una resistencia silenciosa que desafiaba la censura sin ser descubierta. La España de los años 40 estaba dividida, la mayoría bajo miedo y obediencia, y unos pocos que no podían ni querían doblegarse. Esta dualidad marcó la memoria de la posguerra. Durante los años 60, España comenzó a transformarse. La autarquía dio paso a un tímido crecimiento económico, y el país empezó a abrirse al mundo, aunque el control político seguía firme. Las ciudades crecían, los obreros llenaban las fábricas, y el turismo mostraba un rostro más amable del régimen. Pero bajo esa superficie de prosperidad, seguía latiendo el miedo. Las universidades se convirtieron en focos de protesta. Los estudiantes pedían libertad, los obreros, mejores condiciones. La respuesta fue la misma de siempre: silencio, censura, represión. Las palabras seguían siendo peligrosas, las ideas vigiladas. Y aún así, España cambiaba sin permiso. Las mujeres empezaron a salir del hogar, a estudiar, a ocupar nuevos espacios. El papel impuesto por décadas comenzaba a resquebrajarse, y el tiempo no perdona ni a los dictadores. En sus últimos años, Franco apenas podía sostener el poder que durante tanto tiempo había controlado con mano de hierro. La enfermedad lo convirtió en símbolo de un régimen agotado. Todos sabían que su final era inevitable, pero nadie sabía qué vendría después. El 20 de noviembre de 1975, Franco murió. Y con él, terminaba una etapa marcada por el miedo y el silencio. España despertaba lentamente a una nueva era. La gente volvía a sonreír y tener esperanza en el futuro. Las plazas vuelven a llenarse, pero esta vez no de miedo, sino de esperanza. Algunos recuerdan con dolor lo vivido, intentando reconciliar pasado y presente. Las huellas del régimen siguen ahí, descoloridas, pero visibles en cada esquina. Una nueva España aprende a pensar por sí misma, más libre, más suya. El final del franquismo llegó sin estruendo, pero con un suspiro colectivo. Durante casi 40 años, España había vivido entre el silencio y la obediencia.
Ahora, las calles empezaban a llenarse de voces nuevas, de ideas que ya no temían ser dichas. Los mayores miraban atrás con mezcla de alivio y tristeza, conscientes del precio pagado. Mientras tanto, los jóvenes abrían los libros de una historia que empezaba a escribirse de nuevo. El país despertaba lentamente, como quien vuelve a recordar quién es. Esta es la historia de una España que cambió para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado, apóyanos con tu suscripción.